El caso de hoy podría ser la trama de una película de suspenso, pero no. Es un caso real. Tan real que de verdad supera la ficción. Una mujer desaparecida, ningún dato convincente, una investigación sin rumbo, testigos locos, policías desconcertados, videntes conmocionadas y el fantasma de alguien que tal vez y solo tal vez esté vivo. El caso de hoy es sobre la doctora Cecilia Giubiello, un gran misterio que aún sigue vigente dentro de los casos sin resolver de la Argentina. Cecilia trabajaba en una clínica psiquiátrica y una noche del 1985, en medio de su guardia, desapareció. ¿La habrán asesinado? ¿La secuestraron? ¿Se fugó? ¿Fue un ajuste de cuentas? ¿Seguirá viva? Mucho sin resolver que trataremos de entender hoy juntos. Cecilia Enriqueta Giubiello nació en el pueblo de General Pinto, provincia de Buenos Aires, en 1946. Hija de una familia acomodada, vivió su infancia y adolescencia en esa localidad junto a sus padres y a sus 3 hermanos. A mediados de la década de los 60 se fue a vivir sola a Córdoba, donde empezó a estudiar medicina en la Universidad Nacional de esa ciudad. Al mismo tiempo se incorporó a la Juventud Católica Argentina y empezó a militar en el ámbito estudiantil. Cecilia participaba de las manifestaciones populares como parte de su militancia durante la época de la dictadura militar. De hecho, participó en una de esas movilizaciones que quedaron en la historia de la Argentina, el Cordobazo, y fue allí donde conoció a Pablo Chabrol, un músico cordobés con el cual se casó en 1972. Aunque Cecilia no había terminado la carrera de medicina, la pareja decidió viajar a España y se radicó en Gijón, donde Pablo intentó probar suerte como músico. Por alguna razón se separaron a los pocos meses y Giubiello, en ese entonces de 27 años, volvió a la Argentina, retomó sus estudios y se recibió de médica en 1973. Su primer trabajo ya como médica fue en una clínica de la Unión Obrera Metalúrgica en Campana. Pero poco tiempo después se postuló y consiguió un cargo en el Hospital Intersonal Colonia Doctor Domingo Cabret, en la pequeña localidad bonaerense de Torres, que está cerca de Luján. Ya para 1985, ella vivía sola en una casa alquilada en la localidad Luján y también tenía un consultorio particular en Torres. Ella básicamente dividía su tiempo entre la consulta médica y las guardias en la colonia Open Door, que era un lugar donde habían pacientes psiquiátricos internados. Hasta aquí, su vida aparentemente estaba organizada, todo se iba encaminando, su futuro se veía bastante prometedor. De hecho, había podido comprar un auto, el cual le permitía recorrer estas distancias de mejor manera y optimizar más su tiempo. Pero el destino parece que le tenía una sorpresa de esas que son verdaderamente inesperadas. Este caso pasó en la Argentina en el año 1985, en donde el país había recién salido de una época bastante dura. Era la primera etapa de la democracia luego de la dictadura militar y la sociedad argentina aún estaba golpeada, recuperándose de todo lo que había pasado. Aún seguían las rivalidades, guerrillas y todavía habían cosas de las que no se hablaban que también se desconocían. La situación de la colonia Open Door, en donde Cecilia trabajaba, no era la más afortunada. No había nadie quien controlara el lugar más allá del director, que al parecer no era una persona muy confiable. No había tampoco aparentemente presupuesto para mantener el edificio, los internos no estaban bien cuidados, de hecho muchos internos morían o desaparecían de repente. Sobre estos casos, las excusas eran que simplemente escapaban y al no tener el presupuesto adecuado, no se podía contratar más personal de seguridad para el edificio. Además de muchos discursos que se dieron que la verdad confundían un poco la situación. Y bajo el contexto del país,
Realmente no era extraño pensar que para que estos lugares pudieran tener la atención necesaria, iba a pasar un tiempo hasta que todo poco a poco pudiera volver a la calma o a la normalidad. A pesar del contexto y la situación del país, Cecilia no podía mirar para otro lado. Las condiciones de este lugar realmente le preocupaban muchísimo y era tema recurrente con su madre y su tía, con quien hablaba a menudo. Ella comenzó a notar que los internos desaparecidos casualmente eran los que nunca recibían visitas, los que no tenían familia que se preocuparan por ellos, y esto le llamaba muchísimo la atención. Ella sospechaba que había algo de tráfico de órganos o algo que claramente no estaba bien intencionado, o más bien era algo macabro y turbio. Ella en este punto ya no podía alejarse de este malestar y de todo lo que no le gustaba del lugar. Había muchas cosas oscuras, sin explicación, y en su mente todo esto era bastante extraño. El día antes de su desaparición, exactamente el 15 de junio, Cecilia llamó a su tía y le dijo estas palabras textuales: "Tengo miedo, voy a denunciar, aquí pasan cosas horribles". Al decir esas palabras se cortó la comunicación y nunca más se volvió a comunicar. Ni siquiera su tía, que trató de llamarla de regreso, pudo retomar la comunicación. La tía contó que Cecilia ya hacía tiempo que estaba atemorizada. Dormía con la cama contra la puerta de su habitación para evitar que alguien entrara. Algo obviamente no estaba bien. Ella sospechaba que algo pasaría. Incluso, o raramente, como quieran verlo, ella tuvo un sueño premonitorio. Ella en el sueño se veía como hundirse dentro de un pantano. Un lugar parecido al que había dentro de las hectáreas en donde estaba la colonia Open Door. El domingo 16 de junio de 1985, la doctora certificó su ingreso a las 9:38 p.m. Llegó con su auto, lo dejó estacionado afuera como siempre lo hacía y realizó su recorrido habitual. En general, no habían días muy tranquilos en esta clínica y este no iba a ser la excepción. Incluso fue una noche bastante rara y una jornada atípica. Al ingresar a su turno, Cecilia se da cuenta que, salvo a un enfermero, no había nadie más en el turno. La otra médica, que debió haber permanecido de guardia, se fue horas antes de terminar su turno, y los otros dos médicos que debían compartir la guardia nocturna con ella no se habían presentado a trabajar. Y como si eso fuera poco, la colonia había quedado incomunicada del exterior. Hacía horas que no funcionaba el teléfono, tal vez más que horas. Ya hacía un día que los teléfonos no funcionaban, considerando que Cecilia el día anterior se le había cortado la comunicación telefónica con su tía. Fue una noche fría y a esta situación se le sumó que las personas de seguridad se refugiaron adentro de la recepción del lugar, por lo que tampoco había nadie vigilando el ingreso a este lugar. Desde que Cecilia ingresó, había firmado el certificado de defunción de una paciente de 23 años, había atendido un cuadro febril y una paciente con urticaria. Al parecer, en este momento ya no había más urgencias, por lo que la doctora decidió ir a un cuarto para reposar un rato, ya que pues en estos lugares hay que aprovechar los momentos de tranquilidad para poder descansar y prepararse para cualquier otra urgencia que se pueda presentar, y más si estaba prácticamente sola con todos los internos. El recorrido lo realizó con uno de los internos, quien la acompañaba en silencio, y fue uno de los pocos testigos que la vio por última vez antes de su desaparición. El interno era Miguel, el loco Cano. Él la acompañó los 500 metros que separaban el pabellón 7 de donde había ido a atender el último paciente hasta de la casa médica, lugar donde los médicos tenían un espacio para descansar, tomarse un té, un café, comer. Será como una sala de estar, pero esta quedaba fuera del edificio principal. En el trayecto se cruzaron primero con un enfermero, según el testimonio de Miguel,
quien le hizo una pregunta de rutina y luego se cruzaron con la supervisora Nelida Onjuez, quien le reprochó a Cecilia que no le hubiera notificado a qué pabellón había ido a atender y utilizó las siguientes palabras en un tono de advertencia hacia la doctora. No se corte sola, por esta vez no la voy a apercibir. La doctora Jubelio, en su defensa, le respondió que no estaba de acuerdo porque no podía buscarla por todos lados para cada paciente que debía atender y menos si se trataba de una urgencia. Realmente es un poco raro para un doctor tener que reportar cada acción que debe hacer en una jornada laboral. Además, pues hay situaciones en las que hay que reaccionar con rapidez y estar buscando a la supervisora para pedir autorización en cada decisión no sería lo más viable o lo más normal en este tipo de profesiones. Al llegar al edificio para descansar, se despidió de Miguel Cano, quien aún seguía a su lado. Le dijo que se fuera tranquilo, que ella iba a dormir un rato. Miguel dijo que la doctora se había sorprendido porque vio que la puerta no estaba bien cerrada y al parecer ella recordaba que la había dejado cerrada completamente. Miguel añadió a su relato que al volver al pabellón principal vio un vehículo funerario que estaba relacionado con la muerte de aquella chica de 23 años de edad y un Ford Falcón gris. Pero aparentemente a nadie le llamó la atención este dato y además, pongámonos a pensar, ¿quién iba a confiar en el relato, el testimonio de un loco? De hecho, sus declaraciones para la justicia no sirven porque son personas que no están aptas para afrontar la responsabilidad de una declaración en testimonios judiciales. Así que básicamente todos estos datos se esfumaron en el viento. Al día siguiente, a las 8:15 de la mañana, un empleado golpeó la puerta del dormitorio de la doctora Cecilia, pero no hubo respuesta. Este insistió algunas veces hasta que se decidió abrir la puerta. Realmente era raro que la doctora aún no hubiera salido de la habitación y menos que no respondiera. Cuando el empleado entra a la habitación, encontró la cama deshecha y un par de zapatos marrones, mas no habían otras prendas. Pero ahora, ¿por qué una médica que debió haber estado de guardia se había ido horas antes y sin dar aviso? Además, recordemos que no había mucho personal y ella no se iría dejando cosas pendientes y menos sin ser relevada por algún colega. Realmente aquí no había una explicación. Además, nadie la vio salir del lugar. Otro detalle bastante extraño era que su auto aún seguía estacionado en el mismo lugar donde ella lo había dejado la noche anterior cuando llegó a trabajar. ¿Cómo se salió? ¿Se fue caminando o qué pasó ahí? Pero si de cosas extrañas y turbias se trata, aún este caso tiene muchas más. En lugar de denunciar la inexplicable desaparición de su médica de guardia, las autoridades del hospital iniciaron un sumario interno acusando a Cecilia Jubelio de abandono de trabajo. Ni siquiera se molestaron en tratar de contactarla por teléfono o de enviar a alguien a su casa para asegurarse de que ella estuviera bien y saber por qué, si hubiera sido así, había abandonado su puesto laboral antes de su horario y además porque su vehículo seguía estacionado en el mismo lugar. Si hubiera sido por las autoridades de la clínica, nunca de los nunca se hubiera hecho nada para averiguar por qué la doctora no se comunicó ni se presentó más a su trabajo. Recién el 19 de junio, 2 días después, su amiga y colega de la colonia, Beatriz Ellinger, se presentó en la comisaría para hacer la denuncia por averiguación de paradero. Como todos sabemos, las primeras 48 horas son clave en este tipo de situaciones, pero esas horas sin que nadie la buscara fueron decisivas a la hora de investigar qué pasó con ella. Hubo tantas cosas extrañas en este caso que los investigadores no podían seguir un hilo. Cada dato en el que se intentaban detener
terminaba siendo en vano. Lo primero que hicieron los investigadores fue ir al dormitorio en donde Cecilia había pasado la última noche, pero casi de inmediato después de la desaparición y casualmente, las autoridades de la colonia dirigidas por el psiquiatra Florencio Elías Sánchez había ordenado remodelar la habitación donde debería haber pasado la noche Cecilia. Hacía ya años que nadie arreglaba ni mantenía el lugar, o sea, ni siquiera lo limpiaban a fondo. Pero justo en ese momento se decidió pintar. Y no cualquier parte de este edificio, sino esa habitación en particular. Un grupo de albañiles trabajó rápidamente y cuando los peritos de la policía buscaron rastros, el lugar ya estaba pintado como nuevo, los muebles habían sido retirados o cambiados de lugar. En este punto, cualquier posible evidencia había sido definitivamente borrada. Otro dato no menos importante es que cuando la policía fue a revisar el registro de entradas y salidas del personal de la colonia, la hoja correspondiente al lunes 16 había sido arrancada. O sea, si esto no se ve sospechoso o como manipulación de información, no sé qué pueda hacer. No faltaban muchas hojas, o sea, faltaba esa hoja. Esto no fue un dato relevante en la investigación, o sea, se ve bastante sospechoso. Alguien desaparece y la hoja de registro de ese día no se encuentra. Bastante extraño. Otra cosa extraña, pero que tampoco se entiende, es que según la investigación, la doctora había llenado el tanque de gas en Luján antes de ir a trabajar, por lo cual el tanque debió de haber estado casi lleno. Sin embargo, estaba completamente vacío. Se interrogó a otra interna que días después de la desaparición de la doctora fue encontrada desnuda en una casilla rural dentro de las inmediaciones. Esta mujer había sido violada y hablaba incoherencias, pero en su relato dijo que había visto a la doctora atada y golpeada en ese mismo lugar. Las muestras forenses no dieron ningún resultado y tampoco se tuvo en cuenta el testimonio de esta mujer por ser una paciente psiquiátrica. Pero más allá de eso, o sea, no se tomó en cuenta su testimonio, pero a nadie le llamó la atención ver a esta mujer ahí en las afueras de la clínica, semidesnuda, en estas condiciones, con este aspecto. O sea, algo que también levanta banderas rojas y te hace preguntar, ¿qué le pasó a esta mujer? En este punto, ¿hacia dónde estaban viendo los investigadores? O sea, sí, estaban en busca de Cecilia, de su paradero, pero tantos detalles de negligencias simplemente se los pudieron pasar por la cabeza o realmente no sé qué estaban pensando estos investigadores. Durante las semanas siguientes, la policía registró con ayuda de perros entrenados las 250 hectáreas del predio de la colonia. Se revisaron todos los pabellones, incluyendo 2 que llevaban años clausurados. Se realizaron exhumaciones de cadáveres de internos en cuyas tumbas se sospechó que podría estar el cuerpo de Cecilia, pero todo esto sin obtener ningún resultado. Pero si hubiera habido algún rastro en este momento, pues ya habían pasado casi 10 días. Era un poco difícil que algún rastro, estando a la intemperie, por ejemplo el sol y las lluvias, pudiera resistir. También llegó al juzgado un anónimo indicando que el cadáver de Cecilia estaba en una ciénega del predio de Open Door. La pista no pudo comprobarse ni descartarse tampoco porque no habían los fondos para la operación de drenado necesarios para buscar los restos. O sea, tampoco había presupuesto para eso. Pese a que todo parecía estar armado para no encontrar ningún dato, literal, o sea, todo esto parecía como que una investigación imposible, tampoco alcanzaban estas pruebas para poder abrir una investigación por negligencia en contra de esta colonia. O sea, no habían suficientes pruebas. Con todo lo que les he dicho,
no era suficiente, ¿ok? Tampoco fue tomado en cuenta el relato de la tía de Cecilia, que contó que ella había tenido un sueño premonitorio en el que se ahogaba en un pantano. Y bueno, obviamente esto no se pudo tomar en cuenta porque pues ante la justicia estos no pueden ser datos válidos. Mientras transcurría la investigación, el departamento de Cecilia, ubicado en Luján, que de hecho estaba bajo custodia policial desde que se denunció su desaparición, se encontró en una manera algo extraña. Nadie sabe quién ni cómo había podido ingresar al departamento, y lo más raro es que no faltaba nada de sus pertenencias, pero sí había aparecido su cartera, que al inicio de esta investigación no estaba allí. Era la cartera de Cecilia que, según algunos testimonios, la doctora llevaba consigo cuando llegó a Open Door la noche de su desaparición. Eso sí está como que extraño, ¿no? Llega con la cartera, desaparece, en el apartamento no está al inicio y después aparece en el apartamento. Bastante extraño. En noviembre de 1985, en la comisaría de Luján, llegó un sobre sin remitente que contenía un cassette. Era una cinta de muy mala calidad donde alguien que decía ser Cecilia pedía que no la buscaran más, que estaba bien y rodeada de amigos haciendo un retiro espiritual en el exterior y que nunca volvería al país. Luego de esto se corrió el rumor de que Cecilia estaba en Colombia, que había sido raptada por una secta, que se fue de la Argentina por causa de un engaño amoroso. Otro rumor fue que fue secuestrada para que su familia adinerada pagara un rescate, pero en realidad nunca nadie pidió ningún tipo de rescate a la familia. Además, otro dato interesante es que las cuentas bancarias de Cecilia estaban intactas. Básicamente sería imposible escaparse sin ningún tipo de, sin dinero, ¿no? Tú te escapas y necesitas dinero para moverte de un lugar a otro, pero las cuentas de Cecilia pues estaban intactas. En ese punto hasta se llegó a llamar a una vidente para ver si ella podía esclarecer algo. Y ella, al llegar a la habitación en donde se le vio por última vez a Cecilia, dijo que la veía entrar y que la estaba esperando un hombre, que la habitación tenía las paredes blancas, por lo que desestimaron el dato, ya que la habitación había sido pintada y ya no tenía paredes blancas. Ok, pero esto pasó antes. No pudieron como que dar a conocer ese dato de que anteriormente las paredes eran blancas. Hello. Pero bueno, ninguna pista en este punto era cierta, todo desconcertaba y cada vez era más difícil llegar a la verdad. En este punto la verdad se veía lejana. Se dice que hubo amenazas como la siguiente: déjate de joder con la colonia. Esas palabras sonaban al teléfono de la doctora Cecilia recurrentemente. Dos de las amigas más cercanas de Cecilia, Beatriz Ellinger y la enfermera Mabel Tenca, declararon que Cecilia les había confiado que venía recibiendo amenazas telefónicas en su casa. Todo parecía indicar que Cecilia había descubierto algo muy, muy serio y la querían callar, por lo que los rumores de su desaparición comenzaron a coincidir con que fue secuestrada porque estaba a punto de denunciar una serie de delitos que se cometían dentro de Open Door, desde el tráfico de órganos, fundamentalmente córneas, hasta la venta de sangre extraída compulsivamente de los enfermos y la utilización de estos. Los internos desaparecidos serían utilizados como ratas de laboratorio en experimentación de medicamentos. ¿Sería por eso que la supervisora quería saber cada paso de la doctora? Tal vez quería asegurarse de que no vaya a algún lugar que le confirme sus sospechas. Tal vez para que no fuera a lugares donde ocurrían cosas que ella no debía ver.
Esas versiones no se pudieron comprobar, pero sí que la colonia Open Door en aquel entonces era un nido de corrupción donde desaparecían fondos y se inflaban las compras y se revendían medicamentos. 7 años después de la desaparición, la colonia fue intervenida por el gobierno nacional y su director, Florencio Eliseo Sánchez, el mismo que había ordenado remodelar la casa médica al día siguiente de la desaparición de Cecilia, fue detenido y procesado por corrupción junto con parte de la plana mayor de Open Door. ¿Sería esto lo que estaba investigando Cecilia? Sánchez lamentablemente ya no puede responder a esa pregunta. Él murió en la cárcel en 1992, a pocos meses después de haber sido detenido. La investigación judicial por la desaparición de Cecilia quedó literal empantanada desde un principio y más allá de los intentos por seguir las supuestas pistas que habían aparecido, nunca pudieron avanzar en el caso. La carátula de la causa, cuyo expediente llegó a reunir más de 700 hojas, se mantuvo invariable como búsqueda de paradero hasta que en el año 2000 fue archivada definitivamente. A casi 35 años de su desaparición, este caso, esta historia sigue siendo un misterio sin resolver. Realmente no se sabe qué fue de la suerte de Cecilia. Una desaparecida más, pero ya no en el contexto de la dictadura militar. Como Cecilia, hay muchos casos más de desaparecidos en democracia que aún se desconoce su paradero, que ya no tienen voz, que nadie sabe si están vivos o muertos, que sus seres queridos no saben a dónde llevarles una flor. E incluso algunos viven con la esperanza de que algún día toquen a la puerta y ahí aparezcan para explicar lo que pasó. ¡Wow! Un caso que en esta ocasión no tiene una respuesta. Si me preguntan mi opinión personal sería que Cecilia llegó a ver cosas, delitos, injusticias, negligencias cometidas en este lugar. Y ella, al ser una doctora con ética y también una doctora humana con corazón, en algún punto decide alzar la voz y hablar en contra de todas estas cosas. Ella no podía permitir, su moral no le permitía quedarse callada. Pero alguien se da cuenta de que ella quiere traer esto a la luz y deciden callarla. Porque sería más fácil callarla que echarse encima un problema gigantesco. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a su canal. Mi nombre es Jackie Hernández. La historia que les contaré hoy es muy atrapante. Conmocionó a la sociedad de Sudáfrica entera y puso en vilo a la seguridad penitenciaria de ese país, además de tener ribetes casi novelescos. La fuga de Thabo Bester es una de las historias más intrigantes que conozco, ya que aún hoy está saliendo a la luz nueva información del caso y el juicio continúa en la actualidad. Este caso atrapó desde el comienzo al público porque en el mismo hay un escape de prisión tan audaz como absurdo y una historia de amor que incluye a una famosa doctora de la alta sociedad de Sudáfrica, quien además terminaría siendo cómplice del delincuente. Sin más que decir, comencemos con esta increíble historia. Y bueno, como ya es costumbre, antes de comenzar con la historia, quiero invitarte a que te unas a esta familia, que te suscribas al canal y de esa manera no te pierdes los videos que subo durante la semana. Por otra parte, invitarte a que me apoyes, ya sea dejando deditos arriba, compartiendo, comentando. Ya sabes, todas esas cositas que tú puedes hacer del otro lado de la pantalla, que son gratis, no cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo. En pantalla te dejo todas mis redes sociales para que me sigas y por ahí podamos estar más en contacto. Y ahora sí, entremos en la historia. Thabo Bester es más conocido como el violador de Facebook. Fue llamado así por utilizar esta red social para atraer a sus víctimas y abusar de ellas. En el año 2012 fue condenado por la violación y asesinato de su novia, la modelo Nomfundo Tihulu, pero un año antes lo habían declarado culpable de violación
y robar a otras 2 mujeres. En el mes de mayo del 2022 encontraron el cadáver carbonizado de un hombre en la celda de Bester, lo que hizo pensar a las autoridades penitenciarias que se había prendido fuego a sí mismo. Sin embargo, luego de la investigación para verificar la identidad del cadáver, el ADN reveló que el mismo pertenecía a otra persona y que por lo tanto Bester se había dado a la fuga. En el mes de marzo del 2023, la policía local inició una nueva investigación por asesinato después de que las pruebas adicionales dieran como resultado no solo que el fallecido no era Bester, sino que la persona no identificada aún había fallecido por un traumatismo contundente en la cabeza. La fuga de Thabo Bester generó indignación en Sudáfrica, un país que tiene una de las tasas más altas de agresión sexual en el mundo. Hay una fuerte correlación entre los trastornos por el consumo de drogas y la violencia de género que afecta a las mujeres de manera desproporcionada en aquel país. En Sudáfrica tenemos una de las tasas más altas de violencia de pareja íntima y los datos recientes publicados en las estadísticas muestran que la violación y la violencia sexual se han vuelto hiperendémicas, ya que hay una mujer asesinada cada 3 horas. Thabo Bester fingió su propia muerte en su celda y se fue con Nandifa Magudumana, quien supuestamente le ayudó a fugarse de la cárcel. Ambos tenían una relación amorosa, relación que captó la atención y apasionó a todo Sudáfrica, ya que Nandifa no era una ciudadana cualquiera, era una médica millonaria de la alta sociedad que se había enamorado de un asesino convicto. Y así de pronto en esta historia estaremos hablando de la captura. La policía confirmó luego de una incesante búsqueda que Thabo Bester y la doctora Nandifa habían sido arrestados junto a un ciudadano mozambiqueño que los estaba ayudando. Fueron encontrados con varios pasaportes que tenían diferentes nombres y ninguno de estos pasaportes había sido sellado. El ministro de Policía dijo que los investigadores de Tanzania habían seguido a los fugitivos cuando salían de su hotel en una camioneta negra y se creía que se dirigían a cruzar la frontera hacia Kenia. Después de escapar de la prisión, la pareja vivió en una mansión alquilada en Sandton, un suburbio situado en la zona norte de Johannesburgo. Bester utilizó un documento de identidad y una licencia de conducir con el nombre de Katlego Mkawa. Y aquí una disculpa porque sé que no estoy pronunciando correctamente los nombres de lugares ni de personas, pero es que la verdad están un poquito complicados. Pero bueno, la pareja operaba un negocio llamado Aaron Properties y de esta manera estaban estafando a varias personas para que pagaran millones por proyectos de construcción que nunca se completaron. Bester fue presentado a otras personas en la mayoría de ocasiones por la propia Nandifa y se hacía llamar TK Mkawa. Firmó documentos legales utilizando una licencia de conducir y un documento de identificación con un número que no existe en los registros de asuntos internos. Quienes cayeron en las garras de estos estafadores comenzaron a darse cuenta de que algo andaba muy mal. Un testigo dijo que conoció a TK en julio del 2022 y que le ofrecieron un pago para que volara a Ciudad del Cabo y tomara fotografías posando en casas que supuestamente Aaron Properties estaba renovando. Pero por alguna razón esta persona desconfió y se negó pues a hacer esta propuesta. Bester usó cuentas de redes sociales vinculadas a su novia Nandifa para acercarse a modelos o personas con muchos seguidores en las redes sociales. En un caso al menos se le pidió a alguien que viajara a Ciudad del Cabo por su propia cuenta para hacer una audición para un supuesto programa de Netflix llamado Hot Property Chick. Bester se ocupaba de las operaciones diarias, mientras que Nandifa se ocupaba de contactar personas. Las reuniones con TK a menudo tenían lugar en plena luz del día, en lugares públicos y por supuesto que los clientes desconocían que estaban tratando con Thabo Bester.
Según las personas que presentaron sus testimonios, era difícil trabajar con TK ya que era impulsivo, especialmente cuando los clientes le pedían claridad en los presupuestos y en los cronogramas. También era bastante difícil localizarlo porque usaba siempre diferentes números de teléfono. En este momento quiero que hablemos de Katlego Beren. Vamos a hacer un pequeño repaso de esta espectacular fuga. Y es que si nos ponemos a pensar, esto realmente parece como de película, una fuga de esas que vemos en las películas de Hollywood, algo realmente increíble. Este tipo, Bester, escapó del centro correccional de Manawan el 3 de mayo del 2022. Obviamente había fingido su muerte y se encontró un cuerpo en su celda quemado e irreconocible. Los documentos judiciales presentados por el Servicio de Policía de Sudáfrica revelaron que no había coincidencia de ADN entre el cadáver y la madre biológica de Bester. Por lo tanto, pues era muy evidente que el cuerpo encontrado en esta celda no era el de Thabo Bester. Luego de una larga investigación, el ADN de este cuerpo arrojó un resultado compatible con una persona denunciada como desaparecida con el nombre de Katlego Beren. Katlego Beren había desaparecido en marzo del 2022 y según la familia se abrió un caso de persona desaparecida en mayo de ese mismo año. La policía buscó durante mucho tiempo la claridad sobre cómo fue posible que Beren terminara en la celda de Bester. Según algunos informes, Beren fue encontrado inconsciente y recogido por una ambulancia. Su presión arterial era muy baja y murió en el vehículo antes de poder llegar al Hospital Nacional. Pero otro testimonio policial dijo que Beren había resultado herido y llevado al hospital donde finalmente falleció. El cadáver de Beren luego fue llevado a la morgue como una persona no identificada y el cuerpo fue reclamado. Presten atención aquí, fue reclamado nada más y nada menos que por Nandi, la pareja de Bester. Y nunca se mencionaron fechas de cuándo murió Beren, cuándo su cuerpo fue llevado a la morgue o cuándo supuestamente la pareja de Bester recogió el cuerpo antes de introducirlo de contrabando en el centro correccional de Manawan. Las idas y venidas de cómo pasaron realmente los hechos eran confusas y se comenzó a crear más incertidumbre en el caso. Esas respuestas se conocerían luego y en unos minutos se las contaré. En este punto, la familia de Katlego Beren obviamente empezó a exigir respuestas a las autoridades y con justa razón. Beren creció al cuidado de su abuela Alice. Sus padres se habían divorciado cuando él era muy pequeño. Beren lamentablemente dejó 2 hijos, uno de 3 años y el otro de 5. Estudió para ser paramédico y su último trabajo fue como mesero. Su exnovia, Thanwai Bolem, quien es la madre de su hijo menor, dijo que Beren era un padre muy amoroso. Estaba desempleado en el momento de su desaparición, pero siempre se esforzaba por progresar. Katlego Beren fue enterrado en el cementerio de South Park en Bloemfontein el domingo 7 de mayo del 2023. La tía de Beren y portavoz de la familia dijo que hay muchas preguntas sin respuestas en torno a la muerte de su sobrino después de su desaparición en marzo del año pasado. Dijo también que no entienden por qué se retiraron los cargos de asesinato contra los acusados, ya que la autopsia estableció que su muerte fue causa de un golpe en la cabeza. Contó también que no van a descansar hasta que quede en claro cómo fue que el cuerpo de una persona inocente terminó calcinado dentro de la cárcel. Todos los seres queridos de Beren están convencidos de que nada de todo eso se hubiera podido llevar a cabo sin complicidad de diversas autoridades. Y como podemos ver, al parecer, el juicio, al llevarse a cabo, les dará la razón. Ahora hablemos del juicio y testimonios. Thabo Bester, Nandifa Mawadumana y otros 6 acusados, entre ellos Makotsa, el exdirector penitenciario,
Permanecieron bajo custodia después de que su audiencia de fianza se pospusiera para el 11 y 12 de mayo del 2023. El fiscal solicitó el aplazamiento para que el Estado pudiera prepararse más, ya que 2 de los acusados fueron arrestados recién el fin de semana del 6 de mayo de este año 2023. Los acusados enfrentaron 16 cargos, entre ellos se incluía asistencia en una fuga, violación de un cadáver, incendio provocado, fraude y corrupción, entre otras cosas. Nandifa compareció ante el Tribunal de Primera Instancia de Bloemfontein junto a 4 ex empleados del Centro Correccional de Manawang. El Estado cree que Bester y Nandifa reclamaron un cuerpo de la morgue entre el 7 y el 12 de abril del año 2022, diciendo que el cuerpo era el del padre de ella. Según los cargos, parece que este cuerpo estaba destinado a ser utilizado como señuelo en la fuga de Bester, pero el plan fracasó y el cuerpo fue desechado arrojándolo a un río. Significa esto que el cuerpo de Bereng no fue el primero que la pareja intentó manipular para llevar a cabo este fraude. El Estado también fundamenta que Bester y Nandifa le ofrecieron dinero a Lipolo, un técnico de circuito cerrado de televisión que estaba de servicio el día de la fuga, para que éste manipulara las cámaras de la prisión. 6 de los 8 acusados comparecieron el jueves 11 de mayo ante el Tribunal de Primera Instancia de Bloemfontein para su solicitud formal de libertad bajo fianza. En el banquillo permanecieron 4 de los ex empleados de la prisión y el proveedor de servicios de seguridad. El Comité Parlamentario de Justicia y Servicios Correccionales observó la evidencia donde se ve a Lipolo caminando hacia la habitación donde estaban los servidores de la prisión poco antes de que las cámaras dejaran de grabar. En este punto, el Estado llamó al oficial investigador, el teniente coronel Theo Jobo Fleeman, a declarar. Fleeman dijo que el 27 de abril del 2022, el padre de Nandifa, Solile Sekelini, alquiló un automóvil en el aeropuerto y que este mismo vehículo se utilizó el 29 de abril para transportar un cadáver desde el Hospital Nacional de Bloemfontein hasta la prisión. Fleeman dijo que el cadáver había sido reclamado por Nandifa, quien había dicho que el cuerpo era el hijo del hermano de un conocido. Ella afirmaba que le estaba ayudando a organizar el funeral a esta persona. Fleeman relató que se llevó a cabo un funeral obviamente falso y cuando la policía exhumó el ataúd más tarde, encontraron 3 sacos de harina de maíz de 10 kilogramos dentro de este ataúd en vez de, obviamente, un cuerpo. Dijo que el cadáver fue introducido de contrabando en la prisión dentro de un gabinete de televisión. El coche en el que se trajo debería de haber sido registrado por el personal de la puerta, pero las cámaras de seguridad no lo registraron. Luego, el cadáver fue dejado en el mueble de televisión que había sido colocado en el taller de la prisión. Al día siguiente, Lipolo lo colocó en un contenedor con ruedas y lo llevó al patio. Luego, manipulando el sistema de las cámaras de seguridad, habían podido introducir el cuerpo en la celda de Bester. Este cuerpo era, ahora sí, el de Bereng. Fleeman dijo también que Senoa Matsoara, director de la prisión, no hizo absolutamente nada para extinguir el fuego cuando éste llegó a la celda alrededor de las 3 de la mañana. Oficiales de otros bloques llegaron a la celda y respondieron a la alarma de incendios. También confirmó que Bester escapó vestido con un uniforme de director de prisión. Según Fleeman, Matsoara le había prometido a Lipolo un soborno, ya que había recibido el dinero en su cuenta bancaria de alguien llamado TK. Recordemos que ese era el alias utilizado por Thabo Bester antes y después de la fuga. Los pagos a la cuenta bancaria de Matsoara comenzaron en abril del 2022 y continuaron después de la fuga. En resumidas cuentas, a Matsoara se le pagó por facilitar el escape y a Lipolo se le pagó para desconectar las cámaras. Y aquí un dato bastante curioso e importante que arrojó el testimonio de Fleeman. Y es que
Presten atención. Bereng vivía a la vuelta de la casa de Matsuara, el director de la prisión. Bereng conocía a Matsuara y ambos frecuentaban una taberna o un bar local que estaba a poca distancia de sus viviendas. O sea, un dato bastante curioso. Qué coincidencia, ¿no? Bueno, por lo menos así lo veo yo y muchas personas. Pero más allá de esto, es otro personaje de esta historia el que sigue atrayendo a los más curiosos. La famosa doctora Nandifa Magudumana. Ahora hablemos de la famosa doctora. Nandifa Magudumana y Tebo Lipolo comparecieron ante el tribunal enfrentando cargos que incluían ayudar a escapar a Bester. Ambos habían sido detenidos en la estación de policía de Park Road antes de ser llevados a la corte de magistrados. Entraron al tribunal encadenados por las piernas, pero con las manos libres, flanqueados por policías fuertemente armados. Ella vestía una sudadera con capucha y se cubría la boca y la nariz con una mascarilla. Mantuvo la cabeza agachada en todo momento y estuvo representada por la abogada Themba Diba, quien también defendió a su padre. La mujer de 34 años solicitó la libertad bajo fianza, pero no declaró, y tras el aplazamiento del caso fue puesta bajo custodia. Durante la audiencia se quitó brevemente la mascarilla que llevaba para enseñar su rostro, obligada por el juez. Lipolo no tenía un abogado y se le dio la oportunidad de conseguir uno o de que le nombraran uno de Legal Aid South Africa ante el tribunal. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, dijo que estaba perturbado por el caso, sobre todo por el modo en que Nandifa pasó de doctora de la alta sociedad a fugitiva. La mujer aparte es madre de 2 hijos y se había separado de su marido en el año 2019. Ella dirigía una exitosa clínica especializada en el cuidado de la piel y tratamientos estéticos en el lujoso distrito de Sandton en Johannesburgo. En las redes sociales era muy activa y presumía en Instagram su estilo de vida, con coches de lujo, vacaciones en complejos turísticos de alta gama y bueno, 1000 cosas más. Generalmente posaba junto a sus clientes, muchos de ellos famosos, y era considerada como un modelo a seguir para las jóvenes sudafricanas. ¿Cómo va el caso en la actualidad? Bueno, les cuento. Recapturado en Tanzania y devuelto a Sudáfrica, Thabo Bester se presentó ante el Tribunal de Primera Instancia de Bloemfontein. Fue acusado en relación con su fuga del centro correccional el 3 de mayo del 2022. Un Bester desalineado entró a la sala del tribunal flanqueado por policías fuertemente armados y funcionarios del Departamento de Servicios Correccionales. El fiscal estatal explicó que la fianza no era un problema porque Bester ya es un preso que cumple cadena perpetua. El abogado de Bester, Marvin Carpede, pidió que se acelere el caso porque su defendido ya fue sentenciado. También dijo que desde que Bester aterrizó en el país no había comido nada porque temía a ser envenenado. Carpede también agregó que la documentación de identidad de su cliente era incorrecta y que eso debía resolverse. Se informó sobre una sesión informativa al ministro de Interior, el doctor Aaron Motsoaledi, y allí el ministro reveló que el nacimiento de Bester en Johannesburgo no había sido registrado y que nunca había sido documentado formalmente. El fiscal dijo que su objetivo era que el caso se resolviera lo más rápido posible, pero no de la manera en que Marvin Carpeda había solicitado. El caso de Bester resurgió en octubre del año pasado cuando la organización de investigación periodística Ground Up sacó a la luz las dudas en torno a su muerte. Las autoridades sudafricanas, bajo presión de la opinión pública, después de que se descubrieran detalles de su fuga, empezaron a buscarlo. El presidente del Sindicato de Policía, Prisiones y Derechos Civiles, Sisamele Makasa, dijo que el gobierno debería retomar el manejo de las
las prisiones de manos de empresas privadas y aseguró que Bester recibió un trato un tanto preferencial en comparación con otros reclusos. Algunos de los empleados del correccional aseguraron, por ejemplo, que el hombre una vez llegó a tener una fiesta de cumpleaños. También revelaron que tenía visitantes de alto perfil mientras estaba dentro de la cárcel. Macasa afirmó que las prisiones estaban superpobladas y carecían de personal y que es preferible tener prisiones públicas de las que se tenga más control que prisiones privadas donde el Estado no tiene voz sobre cómo se manejan los protocolos. Mientras se realizaba el juicio, amigos y familiares de Katlego Bereng, el hombre que fue utilizado como señuelo en la escena de la muerte falsa de Bester, realizaron recientemente piquetes frente a la corte en contra de la libertad bajo fianza de los acusados. Este caso es uno de los mayores escándalos en la historia de las prisiones de Sudáfrica y aún el juicio sigue en proceso. El padre de Nadifa salió bajo fianza y su próxima comparecencia ante el tribunal será junto a su hija y con Thabo Bester, que permanecen bajo custodia. Estamos llegando al final, por decirlo así, de esta historia y yo tengo algunas preguntas para ustedes. ¿Ustedes creen que se hará justicia? ¿Creen que la familia de Bereng algún día podrá tener paz? Y también me pregunto, ¿cuántos otros crímenes habrá cometido la doctora siempre amparada en su perfil de dama de la alta sociedad? ¿Lograrán que Bester en esta ocasión no se escape? Pero más importante aún, ¿se sancionará a los sistemas penitenciarios para que esas injusticias dejen de suceder y para que los policías dejen de estar en complot con los mismos criminales? ¿Ustedes qué opinan? Yo realmente cuando leí sobre este caso, realmente mi cabeza me hizo ¡boom! Porque aquí tenemos a un criminal, por decirlo así, pues bastante inteligente. Este hombre obviamente estaba en prisión por crímenes que ya había cometido en el pasado y crímenes bastante fuertes. Y me sorprende, o sea, no puedo creer cómo esta doctora en algún punto conoce a este tipo y decide involucrarse con él y eventualmente enamorarse de él. Otra pregunta que yo me hago es si realmente Bester se enamoró de esta doctora o simplemente la utilizó a su beneficio como hacía con muchísimas otras personas. Y algo que realmente se me hace de locos y también como que de película de Hollywood, más allá de la fuga, es cómo este hombre desde la prisión manejaba un negocio multimillonario, obviamente haciendo fraude, pero o sea, el acceso que este tipo tenía no solo a fiestas de cumpleaños, sino a poder hacer llamadas por Zoom, FaceTime, juntas y demás, sin que sus clientes se dieran cuenta de que todo esto lo estaba haciendo desde prisión. O sea, este hombre de alguna manera tuvo que tener acceso a ciertas áreas de la prisión, ciertos lugares que no parecieran como que estaba en prisión. O sea, sí tenía como que esos beneficios y podía llevar a cabo este negocio junto con esta doctora. Obviamente, pues en algún punto, estos clientes, sin saber que él era Thabo Bester, el criminal, comienzan a tener dudas acerca de, pues, de todas estas negociaciones y propiedades, las cuales pues él promocionaba y demás. Y pues comienzan a cuestionar un poco esta cuestión, pero se me hace realmente increíble que este tipo detrás de las rejas hiciera este tipo de negocio. O sea, para que vean que pues no hay límites en la mente humana. Y ahora hablando sobre la doctora, pues se me hace bastante increíble también que una mujer educada, inteligente como ella, se relacionara con un criminal, habiendo tantos hombres, tantas opciones, hombres trabajadores con profesiones dignas y demás. Algo
en su mente pues le atrae, ¿no? Algo le llama la atención de este hombre y decide involucrarse con él y finalmente pues enamorarse a un grado de que le pasara por la cabeza cualquier pensamiento de, ¿sabes qué? Esto que estoy haciendo está mal. Ella tal vez lo pensó, pero le valió 3 churros y decidió no sacar solamente un cuerpo de la morgue, sino 2 cuerpos para poder planear esta fuga y que su hombre, su pareja, pudiera ser libre y pudieran vivir así, o sea, normal, como si nada hubiera pasado. Y ya, muy normal, ¿no? O sea, muy normal planear una fuga y pues continuar con tu vida. A lo que yo estuve leyendo en el internet, que pues obviamente es público, este hombre sale de la cárcel, o bueno, se fuga y comienzan literal como que a vivir sus vidas. Al principio como que sí estuvo como que medio escondiéndose, todo muy así como que nadie me vea, pero como que después de un tiempo dijeron, no, aquí a la gente ya se le olvidó, ni quién se acuerde de Thabo Bester, ni quién me vaya a reconocer, ni nada. Y comienzan a capturarlos como que en las calles y la gente comienza como que a cuestionarse, ¿es esta persona que supuestamente tiene que estar como que en la cárcel? Y como que empiezan a haber sospechas y así como que teorías y demás. Y bueno, la cosa explota en lo que pues ya les he contado. El error aquí, obviamente, de este hombre que pudiéramos decir que fue muy inteligente, pero a la vez no, es que pues después de la fuga se expuso. Y obviamente también creo que a la familia de esta víctima, ¿no? Comienza a indagar y toda la presión social pues hace que las autoridades indaguen hasta dar con la verdad. Pero de no haber indagado, quién sabe qué hubiera pasado y tal vez este hombre estuviera libre, vivito y coleando, viviendo tal vez aún de pareja con esta doctora. Yo en verdad espero que se haga justicia para esta víctima, obviamente para las víctimas de los otros crímenes, y esas cosas realmente no deberían de estar pasando. Creo que obviamente la corrupción existe no solamente en Sudáfrica, sino en muchísimos países. Y es triste ver cómo existe este complot entre, bueno, autoridades y criminales que pueden llegar hasta este punto de ser reales, ¿ok? No ser una película de Hollywood, sino cosas reales. An emotional day inside a Manhattan federal courtroom as a former gynecologist accused of sexually abusing dozens of patients was sentenced to 20 years in prison. En el corazón de Nueva York, entre los rascacielos y el sonido de una ciudad que nunca duerme, se escondía un secreto oscuro. Uno que llevaba décadas gestándose en consultorios médicos, detrás de puertas cerradas y bajo la apariencia de un hombre respetado. Robert Hayden era un ginecólogo reconocido que usaba su bata blanca como escudo, su estetoscopio como una herramienta para generar confianza y su posición de poder en la Universidad de Columbia como un pasaje para el horror. ¿Cómo pudo un hombre así abusar de cientos de mujeres durante más de 20 años sin ser detectado? ¿Qué hacía para que sus víctimas que buscaban cuidado médico callaran durante tanto tiempo? Y lo más inquietante, ¿cómo es posible que las instituciones que debían protegerlas fueran cómplices de su impunidad? En los consultorios donde se suponía que las mujeres debían sentirse seguras, Hayden aprovechaba su posición para cometer actos de violencia sexual. Sus víctimas, en mayoría jóvenes y vulnerables, se encontraban en una situación de total desprotección. ¿Cómo podían ellas denunciar a un hombre tan respetado? ¿Quién les creería si decidían hablar? Lo que sucedió no solo habla de poder, impunidad y silencio, sino también de valentía, porque fueron las propias víctimas quienes, una a una, decidieron romper ese silencio y enfrentarse a su agresor. Hola a todos.
todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal. Mi nombre es Jackie Hernández. Como ya escucharon, el tema del día de hoy es bastante interesante y también impactante. Y de inicio ya nos deja algunas preguntas. ¿Cómo es posible que todo esto haya sucedido en el mundo médico? Y también, ¿qué pasaba por la mente de todas estas mujeres para no atreverse a romper el silencio? Pero bueno, antes de entrar en el tema del día de hoy, ya saben que me gusta tomarme un momentito para invitarlos a que se unan a esta familia. Si aún no lo hacen, suscribiéndose al canal para que no se pierdan todos los videos que subo durante la semana. Y también recordarles que si les gusta este canal y su contenido, pueden apoyarme dejando esos deditos arriba, compartiendo y comentando. Ya tú sabes, todas esas cositas que tú puedes hacer del otro lado de la pantalla, que son gratis, no cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. En pantalla también les dejo mis redes sociales para que me sigan y estemos en contacto por ahí. Y ahora sí, pónganse cómodos y continuemos con esta historia. Robert Hayden nació en 1960 en Nueva Jersey, en el seno de una familia de clase media. Desde joven mostró interés por la medicina, una carrera que le prometía prestigio y también estabilidad. Estudió en la Universidad de Pensilvania, donde se graduó con honores. Luego completó su residencia en obstetricia y ginecología. Para cualquiera que lo conociera superficialmente, Hayden era el ejemplo perfecto del sueño americano. Un hombre educado, trabajador y exitoso. En 1987, Hayden comenzó a trabajar como ginecólogo en la Universidad de Columbia, una de las instituciones médicas más prestigiosas de Estados Unidos. Allí ganó rápidamente la reputación de ser un médico atento y dedicado. Sus pacientes lo describían de cierta manera como amable, incluso paternal, y muchas lo recomendaban a sus amigas y familiares. Era el tipo de médico que hacía sentir cómodas a las mujeres en un momento donde, como ustedes mujeres ya saben, a veces es incómodo o vulnerable. O bueno, eso parecía al inicio. A lo largo de los años, Hayden desarrolló un modus operandi que le permitía actuar sin levantar ninguna sospecha. Seleccionaba a sus víctimas cuidadosamente. Mujeres jóvenes, muchas de ellas primerizas, que acudían a él buscando orientación médica. En el entorno íntimo de su consultorio, aprovechaba su posición de autoridad para cometer actos de violencia sexual disfrazados como procedimientos médicos. Las mujeres que acudían a Hayden lo hacían en momentos delicados, como por ejemplo embarazos, chequeos anuales o problemas de salud íntimos. En ese contexto, muchas de sus víctimas no reconocieron de inmediato que pues lo que estaban experimentando no era parte de un examen médico estándar. Y cuando lo hicieron, la vergüenza las mantuvo en silencio. Pero no fue solo el miedo lo que permitió que Hayden continuara con sus crímenes durante décadas. Las instituciones que lo empleaban también jugaron un papel bastante crucial protegiendo la reputación de su estrella médica. Pero esa cáscara poco a poco se fue destruyendo. Las primeras denuncias contra Robert Hayden surgieron en la década de 1990, aunque en ese momento no recibieron la atención que realmente merecían. Una de las primeras víctimas en hablar fue una joven que acudió a Hayden para un chequeo ginecológico de rutina y durante el examen el médico comenzó a comportarse de manera inapropiada, tocándola de forma que no tenía relación con ningún procedimiento médico. La joven, imagínense, confundida y asustada, no supo cómo reaccionar. Pensé que tal vez era normal, que yo no entendía bien lo que estaba pasando. Ella relató años después. Pero algo en su instinto le decía que no lo era. A pesar de las denuncias, Hayden continuó practicando la medicina sin mayores consecuencias. En 1994, una de sus víctimas presentó una queja formal ante el hospital. Sin embargo, en lugar de despedirlo o iniciar una investigación exhaustiva, las autoridades médicas optaron por simplemente trasladarlo a otro departamento y restringir su contacto con pacientes. ¿Por qué las instituciones no actuaron con más firmeza? ¿Qué llevó a la Universidad de Columbia y a la de New York Presbyterian Hospital a proteger a un hombre cuyos crímenes eran cada vez más evidentes? Esa es una buena pregunta, honestamente, porque
en qué les afectaba o en qué les beneficiaba tener al médico que estaba haciendo estas acciones contra sus pacientes. La respuesta en parte radica en la cultura de impunidad que rodeaba a los médicos de alto perfil. Hayden era un miembro valioso para estas instituciones, un ginecólogo respetado que atraía pacientes y también prestigio. Como pueden imaginar, en los ojos de estas instituciones, despedirlo o exponer sus crímenes habría sido un golpe devastador para la reputación del médico y de toda la institución. Pero el silencio no duraría para siempre. En el 2012, una paciente acusó a Hayden de abuso sexual durante un examen ginecológico. Esta vez, las autoridades no pudieron ignorar las acusaciones. Hayden fue arrestado y acusado formalmente, lo que marcó el inicio de un proceso legal que expondría la verdad detrás de su fachada de respetabilidad. Sin embargo, incluso en aquel entonces, las instituciones médicas no actuaron con la contundencia que las víctimas esperaban. Hayden perdió su licencia médica, pero no fue encarcelado. Así como lo escuchan, sorprendentemente el hombre seguía libre sin ningún problema. En el 2016 aceptó un acuerdo de culpabilidad por cargos menores, evitando así un juicio público. Como parte del acuerdo, se registró como delincuente sexual de bajo nivel, pero no estuvo en prisión. Para muchas de sus víctimas, como pueden imaginar, esto fue una bofetada en la cara. Sentí que el sistema nos había fallado. Él seguía libre y nosotras seguíamos cargando con el dolor, dijo una de ellas. A pesar de haber causado gran dolor y haber perdido su licencia médica, Robert Hayden vivía libre respirando el aire de Nueva York. Pero en el 2020 algo cambió drásticamente. El silencio que había protegido a Hayden durante décadas comenzó a quebrarse. Y fue una mujer, Evelyn Yang, quien dio el primer golpe decisivo. Ella no era una víctima cualquiera. Ella era esposa del entonces candidato presidencial Andrew Yang. Era una figura pública, una mujer educada y con recursos. Pero su estatus no la protegió de la amenaza de este doctor, de Hayden. En una entrevista con CNN en enero del 2020, Evelyn reveló que había sido víctima de abuso sexual por parte del ginecólogo durante un examen prenatal en el 2012. Su testimonio fue desgarrador, pero también valiente. Estaba completamente vulnerable, con las piernas abiertas en una mesa de examen, y él abusó de mí, me sentí violada, relató. El impacto de la entrevista de Evelyn Yang fue inmediato y explosivo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y otras víctimas de Hayden comenzaron a compartir sus historias. Ver a Evelyn hablar fue como una liberación, dijo una de las mujeres que se animó a denunciar. Finalmente, alguien había roto el silencio y si ella podía hacerlo, yo también. Las denuncias se multiplicaron y pronto quedó claro que Hayden no era solo un abusador, sino uno de los depredadores más prolíficos de la historia de Nueva York. Para el 2023, más de 300 mujeres habían presentado demandas contra él. La Universidad de Columbia y el New York Presbyterian Hospital acusándolos de encubrir sus crímenes durante décadas. La gran demanda colectiva fue un hito en la lucha por la justicia. Las víctimas, muchas de las cuales nunca se habían conocido, se unieron para enfrentarse a un sistema que realmente les había fallado. Fue increíble ver a tantas mujeres valientes compartiendo sus historias, dijo una de las demandantes. Por primera vez sentí que no estaba sola. En el 2023, la Universidad de Columbia acordó pagar $165 millones para resolver las demandas de 147 víctimas. Fue una victoria significativa, por decirlo de alguna manera, pero para muchas de las mujeres involucradas, el dinero no era lo más importante. El silencio se rompió, pero la justicia se sentía incompleta. Ellas necesitaban ver a su agresor tras las rejas. El juicio de Robert Hayden en el 2023 no fue solo un proceso legal. Fue un evento que sacudió a la ciudad de Nueva York. Durante semanas, la sala del tribunal se convirtió en un espacio donde el dolor, la rabia y la valentía se entrelazaron.
Más de 20 víctimas testificaron frente al juez compartiendo estremecedores relatos. Una de las primeras en tomar la palabra fue Evelyn Young. Con voz firme pero emocionada, describió cómo Hayden la había violado durante un examen prenatal. Él era mi médico, alguien en quien confiaba, pero en ese momento dejé de ser una paciente y me convertí en su víctima, dijo. El cierre de su exposición no dejaba dudas. Me sentí violada. Y así fueron pasando cada una de las víctimas que se animaron a hablar, subiéndose al estrado y contando lo que habían vivido. El salón se helaba con cada frase que se escuchaba, como una de las vulneradas que contó. Pensé que tal vez había hecho algo para provocarlo. Ahora sé que no fue mi culpa, pero llevo años poder llegar a esa conclusión. Otra de las víctimas que relató: cada vez que iba a su consultorio, sentía que estaba entrando en una pesadilla. Todo parecía una exposición sobre un descenso a los infiernos, literal. Los testimonios no solo expusieron los crímenes de Hayden, sino también las fallas del sistema que lo protegió. Varias víctimas mencionaron que habían intentado denunciarlo en el pasado, pero que sus quejas habían sido ignoradas o minimizadas. Fui al hospital y les dije lo que había pasado. Me dijeron que lo investigarían, pero nunca supe qué pasó después. Ahora sé que no hicieron nada, dijo una de ellas. El 25 de julio del 2023, el juez dictó sentencia. Robert Hayden fue condenado a 20 años de prisión, la pena máxima permitida para los cargos en su contra, además también de pagar todos los gastos del juicio. Por otra parte, el Estado se encargaría de hacer un control absoluto luego de que éste saliera de la cárcel, y esto pues para que no volviera a atacar. Las víctimas celebraron que al fin quedaba demostrado que era responsable por el accionar que tanto lucharon por sacar a la luz. La lucha en conjunto había dado resultado finalmente. Y bueno, aunque Robert Hayden fue sentenciado a 20 años de prisión en el 2023, el caso está lejos de cerrarse. Las denuncias siguen apareciendo y cada nueva víctima que se presenta es un recordatorio de que el daño causado por Hayden es profundo y persistente. En los meses posteriores al juicio, el bufete de abogados DiPietro Law Firm continuó recibiendo llamadas de mujeres que aseguraban haber sido víctimas de Hayden. Muchas de ellas habían permanecido calladas durante años, atormentadas por la vergüenza y el miedo. Es increíble cuántas mujeres todavía están saliendo a la luz, dijo Anthony DiPietro, el abogado que lidera las demandas contra Hayden y las instituciones médicas. Cada una de ellas merece justicia y estamos aquí para asegurarnos de que la obtengan. No solo han logrado acuerdos millonarios para las víctimas, sino que también han presionado para que se implementen cambios en las políticas de las instituciones médicas ante casos como este, ¿no? Uno de los más recientes involucra a una mujer que acudió a Hayden en el 2015, poco antes de que perdiera su licencia médica. Nunca pensé que alguien me creería, dijo la mujer, pero ver a otras mujeres hablar me dio el valor para hacerlo también. Y mientras, día a día, las denuncias se siguen sumando. Que tantas mujeres hayan levantado la voz poniendo en el centro de la escena a la figura oscura de Hayden abrió los ojos a víctimas que no habían tenido el valor de hablar. Quienes alguna vez fueron vulneradas por este depredador sexual disfrazado de doctor pudieron entender lo que había ocurrido. Esto no hubiese sido posible sin el encuentro y la lucha de estas mujeres, como bien expresó Damian Williams, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York. Agradecemos y elogiamos a las víctimas que valientemente se presentaron para compartir sus historias y garantizar que su abusador se enfrente a la justicia. ¿Pueden creer esta historia? Como una persona que hace promesas para cuidar de la salud de los demás y todo esto se atreve a llevar a cabo estas cochinadas y estas marranadas, esos abusos. O sea, y a veces uno se pone a pensar por qué no dijeron nada o por qué no hablaron. Y es que honestamente, si tratas de siquiera ponerte en los zapatos de estas mujeres, el miedo, la vergüenza y el pensar que no te van a creer realmente te puede como que congelar.
te puede detener a no querer tomar acción porque eres tú contra alguien con autoridad. Me explico, este médico con esta reputación de ser, tú sabes, no exitoso, bien reconocido y demás. Pero finalmente llegó alguien que tenía los recursos, ¿no? Evelyn Young, quien pudo ponerle luz a toda esta historia, ¿no? Porque las mujeres anteriormente que lo habían hecho, pues no habían tenido ningún resultado, ¿no? Es bastante triste tener que pensar en que vas a ir a tratarte de algo y ni siquiera puedes confiar en las autoridades médicas, y no solo en los doctores, sino también en esas instituciones que por no manchar su nombre, por no poner un granito en negro en el arroz, tapan estas situaciones para que pues mantener ese estatus, ¿no? Esa imagen de que son lo mejor y esa imagen limpia y demás. Pero creo que realmente en este caso, no creo, realmente le fallaron a todas estas mujeres. Las instituciones médicas, tanto como este médico que hacía todas estas barbaridades. Me da mucho gusto que esto haya salido a la luz. La sentencia, bueno, como ya escucharon, es lo máximo que se le puede dar a este hombre, a este depredador, pero por lo menos el nombre de estas mujeres, o las historias más bien de esas mujeres han sido escuchadas, y por lo menos espero que eso les dé un poco de alivio, de poder haberlo sacado de su pecho, de poder tal vez comenzar a sanar después de tantos años de haber cargado con este peso tan grande de lo que vivieron algún día en manos de este médico asqueroso. Pero bueno, ustedes déjenme saber qué opinan acerca de esta historia. ¿Ya habían escuchado la historia? ¿Qué les pareció? Todo eso déjenme en los comentarios. Y bueno, en pantalla les dejo mis redes sociales, y si llegaron al final de este video les dejo este emoji que ven en pantalla, ¿ok? Y bueno, eso es todo por hoy. Los quiero muchísimo. Cuídense, cuiden a sus familias, a sus niños, y yo los espero aquí en un próximo video. Chao.